tengo el gusto, el agrado de estar en Argentina y en la operación de Cerro Negro hace básicamente 3 meses, exactamente. Y nada, encuentro una etapa de operación yo creo que ya madura, pues incluso una de las primeras minas, Eureka, ya totalmente, bueno, nunca se dice totalmente, pero ya terminado por ahora, y estamos operando en otras 3 locaciones de Copiapó, Marianas, Emilia y lo que es la mina San Marcos también. Eh, yo encontré, como digo, una operación madura, pero también una operación que tiene bastante por optimizar. Creo que necesitamos, Cerro Negro es una operación que debería estarle dando, una mina que debería estarle dando a la provincia, al país, a Newmont, yo diría no menos de 350.000 onzas. Lamentablemente ahora estamos debajo de ese nivel de producción, entonces he encontrado desafíos grandes para volverla a estos niveles, ¿no? Eh, Muy importante, uno de los desafíos es seguridad. Ustedes saben que seguridad es la base de todo, pero es la base de la sostenibilidad y es la base es el valor más importante para Newmont y para mí en lo particular. Encontré una operación un poco golpeada, tuvimos el año pasado algunos incidentes, un par de eventos muy lamentables con doble fatalidad. Entonces el equipo también lo encontré un poco golpeado, pero a la vez con muchas ganas, ¿no? Entonces creo que hay un buen equipo técnico, creo que hay mucha voluntad y vamos a canalizar eso. Hemos invertido mucho en seguridad para revertir cualquier situación que pudiera haber sido subóptima y bueno, estamos con muchas ganas y con mucha expectativa de poder mejorar. Tenemos problemas de productividad, necesitamos en mejorar en esa situación. Yo diría que nuestra estructura de costos es bastante pesada también, ciertos factores coyunturales, pero yo creo que en nuestro caso tenemos oportunidades internas también, ¿no? Tenemos oportunidades de ser más productivos, tenemos iniciativas para estar más tiempo underground, nos dimos cuenta de algunos factores que podían mejorar y los estamos mejorando. Sí, nos estamos apoyando muchísimo en tecnología. Creemos que, porque el otro pilar que nos preocupa mucho es seguridad, ¿no? Hablé de los lamentables eventos que hubieron el año pasado. Entonces, desde entonces, en los últimos 12 meses, Newmont ha invertido alrededor de $14 millones en sistemas de seguridad, monitoreo de calidad de aire, monitoreos geotécnicos y también otros sistemas que, digamos, contribuyen con la seguridad, sacan al trabajador de la línea de fuego, pero también contribuyen con productividad y disminución de optimización de costos, ¿no? Te digo, por ejemplo, que es operación remota, tenemos ahora scoops ya que los podemos operar de superficie. Hace poquito lanzamos el tema de la perforación remota también, desde una distancia y una posición segura para el operador. Y próximamente lo queremos llevar a superficie también. Y creo que la tecnología viene a sumar, viene a aportar con seguridad, con optimización y algo que es importante mencionar, la tecnología, la automatización no viene a quitar puestos de trabajo, viene a transformarlos, ¿no? Viene a hacerlos más especializados, viene a preparar a la gente para el futuro, para otro tipo de retos, otro tipo de operación. Yo lo veo así. Cerro Negro es una mina distinta en temas de monitoreo de calidad de aire, en temas geotécnicos, en varios asuntos y que han sido guiados por la tecnología. Pero como digo, tecnología no es todo, ¿no? Entonces necesitamos este reseteo, como le estamos llamando, reordenamiento, tiene mucho que ver con la cultura también, creo, ¿no? Entonces en Newmont, por ejemplo, hay un programa muy importante se llama Siempre Seguro, que está sucediendo en todas las operaciones a nivel global, que apela un poco al compromiso personal, ¿no? Al compromiso personal de cuidarte, cuidar al compañero, al compromiso personal de levantar la voz si ves algo. Siempre es mucho más fácil pasar de largo porque el compañero se va a molestar o se va a incomodar o lo que sea, pero estamos tratando de que eso no sea así, de que la gente pueda hablar y a la vez siente confianza de hablar, porque
situación muy común es el tema de la represalia, ¿no? Mejor no digo nada porque luego me van a disciplinar o van a tomar una represalia contra mí. Eso no existe, ¿no? Y estamos tratando de liderar un cambio cultural también. Creo que la seguridad empieza por uno, ¿no? La seguridad al final tiene que ser una forma de trabajo, ¿no? Y es súper interesante porque en Cerro Negro hemos empezado a compartir mucha más información con la gente, ¿no? Un programa de comunicación muy abierto, muy amplio, en donde hablamos desde qué pasó en seguridad en la semana o en el mes, qué pasó en la producción, etcétera. Y es bien interesante porque hemos logrado correlacionar que los días que son seguros son los días de mayor productividad, ¿no? Entonces, ahora el mensaje, la gente sabe que seguridad es productividad. Y seguridad, mientras más seguros seamos, mejor serán nuestros resultados, ¿no? Entonces, estamos trabajando en este aspecto, en el aspecto cultural de la operación, que creo que presenta buenas oportunidades de mejorar. Creo que Argentina está en un momento muy emocional, te diría yo, como minero. La verdad que me recuerda mucho a Perú de hace unos 20 años, a Chile un poco más detrás. Creo que está en ese momento de inflexión. Tienen súper proyectos, mayormente mucho empuje del cobre. Fíjense las compañías que están aquí, ¿no? Las top mundiales están aquí. Y a nivel de la provincia creo que también existen oportunidades, pero necesitamos subirnos a ese barco, ¿no? Necesitamos treparnos a esa ola minera positiva que viene de la mano con cambios macroeconómicos, con marcos regulatorios más claros, que esperamos que se sigan dando en la provincia. Creo que hay muy buena voluntad política, es lo que puedo decir después de mi primer día aquí. Y eso deberíamos concretarlo en oportunidades, ¿no? Continuar explorando, tener reglas claras para poderlo hacer, en poder trabajar con los gremios, ¿no? Entender la importancia que tiene para todos la actividad en la provincia, ¿no? Como uno de los motores de generación de riqueza. Y en la medida que todos lo entendamos, creo que las oportunidades están ahí. Puedo hablar por Cerro Negro en particular, es un distrito, una zona bastante prospectiva. Creo que hay oportunidades. Es una empresa con operaciones en varios países, hay una bolsa de capital que mismo puede invertir y todos los países competimos por convencer al directorio de que somos la mejor opción para invertir, ¿no? Entonces hay una competencia interna ahí y que es algo que es constantemente empujar, ¿no? Y lamentablemente no todo es interno, o sea, necesitamos de que todos los actores, los stakeholders o partes interesadas puedan acompañarlo. Bueno, yo soy peruano de nacimiento, pero he tenido la suerte de que mi carrera profesional me ha llevado por muchas geografías, por varias latitudes, y creo que eso te nutre mucho, ¿no? Tanto desde el punto de vista profesional, he hecho operaciones de cielo abierto, subterráneas, he hecho proyectos y también he trabajado obviamente en operaciones maduras. Y eso te da una visión bastante amplia, ¿no? Para entender diferentes realidades operativas, pero también te da la sensibilidad cultural, ¿no? Para adaptarte, para trabajar con equipos multidisciplinarios, multiculturales. Entonces creo que me da para aplicar mucho, y si quieren les digo, les comparto algo. En estos pocos meses, me he dado cuenta que, por ejemplo, Argentina tiene una situación muy particular en el tema sindical, gremial, y es un desafío, ¿no? Es un desafío diferente. Sin embargo, no para nada es algo que tenga que ser negativo, ¿no? Particularmente yo no lo considero negativo, al contrario, ¿no? Creo que más bien el desafío es ver toda la figura grande, la figura desde lo alto, que te pueda ayudar a entender que esos diferentes actores perseguimos un objetivo común, ¿no? En la medida que se logre eso, recientemente vengo de mi última experiencia laboral, la anterior ha sido del Reino Unido, que muchos consideran la cuna del sindicalismo a nivel mundial, y se trabaja muy bien, ¿no? Porque, digamos, cada uno desde su punto de vista, pero me encanta usar la analogía, la vaquita lechera es una zorra, ¿no? La leche sale de la misma vaca para todos los actores. Entonces, en la medida que entendamos eso,
creo que hay muchas oportunidades de trabajo.